Buenas, ¿cómo va? Como lo prometido es deuda, acá estoy para explicarles el resultado de las elecciones en Brasil, sus consecuencias inmediatas y cómo se ve el panorama de cara a la segunda vuelta. Sí, sorprendente que haya segunda vuelta, porque si se acuerdan, en el video anterior nombré que se decía que en las encuestas que él iba a quedar primero, que iba a quedar primero con un 50-51 contra un 38 de Bolsonaro. Y el resultado terminó siendo un 48,43 para Lula y un 43,20 para Bolsonaro. ¿Sorprende que Lula no haya ganado en primera vuelta? De alguna forma sí, porque en las encuestas daba que iba a ganar en primera vuelta con, como digo, 51-52%, pero por otro lado no, porque ni en su mejor elección siendo reelecto presidente en el 2006 había ganado en primera vuelta. Así que, como digo, sorprende por un lado sí, pero si analizamos que nunca ganó en primera vuelta ni en su mejor elección, realmente nos sorprende el resultado. Es más, termina siendo un resultado esperable que no ganar, claramente, ¿no? Sí sorprende la gran elección de Bolsonaro, 43,20% de los votos. Las encuestas también que iba a sacar un 38-39, máximo 40. Terminó sacando un 43-20. Dato de color para recalcar, es verdad, quedó segundo, pero algo que hay que analizar, ningún presidente había quedado segundo en la elección para ser electo. Como dije antes, Lula quedó primero en 2006, después Dilma quedó primera en 2014, siendo presidente. Bolsonaro quedó segundo siendo presidente. Sí, con una gran elección, ganó en provincias con el mayor número de víctimas por COVID, donde la pésima gestión que se vio en salud, el tipo ni se hizo presente, pero ganó ahí. Entonces, es importante recalcar la gran elección de Bolsonaro en contrapartida a lo que se esperaba de él. Podemos nombrar también que es una elección muy polarizada, como había dicho en el video anterior, y ya hay candidatos que decidieron jugársela para alguno de los dos. Ejemplo, Ciro Gómez dijo que no llama a votar a Lula, pero sus seguidores lo pueden votar. Simón Tebet, que no sé si recuerdan que había explicado que era una social liberal, le dio su apoyo a Lula también. Y le dio su apoyo y en el caso de no como decir Gómez, ella se metió directamente en la campaña de Lula. Es más, se está diciendo que Lula le daría un cargo en el caso de llegar al gobierno. Realmente una movida estratégica muy buena de Lula. También otro apoyo que se puede nombrar de Lula, un apoyo no menor, es el de Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, porque fueron rivales durante fines de los 80 y toda la década del 90 hasta el 2002 inclusive, está bien, ahí no fue candidato, pero fueron rivales. Y ahora le da su apoyo porque dice, lo que está en juego es la democracia, no podemos tener nuestras diferencias, pero lo que está en juego es la democracia. Después, por el lado de Bolsonaro, podemos dar como un apoyo el apoyo de Moro, de Sergio Moro, que el juez que condenó y encarceló a Lula y que ahora había sido hasta el 2021, si no me equivoco, el ministro de Justicia Bolsonaro rompe con él por ciertas diferencias. Ahora es electo senador, no recuerdo bien por qué estado, y ahora al ser electo senador, con su partido, le dio su apoyo a Bolsonaro de cara a la segunda vuelta. Voy a hacer un cambio de cámara, les voy a mostrar cómo está el panorama, cómo fueron los resultados totales y vamos a pasar a analizar el resultado en cámara de senadores y diputados, que es importante para entender cómo va a tener el panorama, tanto el gobierno de Lula, si es que finalmente es electo, como el gobierno de Bolsonaro, si es reelecto, que es muy difícil hoy por hoy, pero podría ser reelecto y sí tendría mayoría. Ahora lo vamos a analizar bien, pero sería más fácil gobernar para Bolsonaro que para Lula. Hacemos el cambio de cámara, les muestro los resultados totales de las presidenciales y pasamos a los resultados de la cámara. Bueno, acá estamos de vuelta. Pasemos en blanco. Lula Acting sacaron 48-43, Bolsonaro Branganeto 43-20. Realmente sorprende que el tan
alto número de votantes o votos para Bolsonaro, porque como dije antes, es una gran elección. Podría llegar a pensar que hubiera sacado 47, 48 y era una gran elección. Y realmente terminó siendo, como dije en la parte anterior, quedó solamente a 6 millones de votos de Lula, que sí está bien, comparamos con Argentina capaz, es un resultado acá en Argentina, podría definir una elección. Allá en Brasil termina siendo una ciudad así, acá es una provincia. Entonces, si entendemos que hubo 6 millones de votos de diferencia, se entiende qué es lo que está en juego. Y después podemos analizar que, bueno, Simón Tebet terminó siendo la tercera candidata, con 4.915.423.000 votos. Un resultado que sorprende, porque la mina no se pensaba que iba a ser la segunda, se pensaba que iba a ser, la tercera, se pensaba que iba a ser la cuarta, y terminó siendo la tercera, o sea, un gran resultado para una candidata joven, nueva, de un partido está bien tradicional como Movimiento Democrático Brasileño, pero un gran resultado. Después, Ciro Gómez sorprende el bajo número, porque Ciro Gómez históricamente llegaba a superar los 10 millones de votos. Está bien en el video anterior, y como estoy explicándoles, es verdad, terminó siendo una elección muy polarizada, pero por eso sorprende la gran elección de Simón Tebet y la mala elección de Ciro Gómez, porque históricamente es eso, capaz Ciro Gómez llegaba a pasar en 10 millones de votos, como capaz llegaba a quedarse en 8 o 9, y esta vez bajó a 3 millones. En las elecciones de el 2018 había sacado 12 millones de votos. Acá sacó un 3%, o sea, casi 3.600.000 votos. Realmente hay una diferencia. Y después viene en el quinto lugar Soraya Tornique, que es la que les había explicado, que es una seguidora de Bolsonaro, que rompió con él para ser candidata, porque es una bolsonarista. El resto de los candidatos, como podría ser Felipe Dávila, el padre Kelmon, Leo Persiles, Sofía Manzano, bueno, este verano no me acuerdo ahora bien quién era, el constituyente Aymael, que es de la democracia cristiana, no cambian nada en el resultado electoral. Realmente no cambian. Es más, Felipe Dávila, el tipo llamó a votar en blanco. O sea, como que el resto de los candidatos, como digo, del sexto para el 11, para el onceavo no van a cambiar. No cambian el resultado electoral. Sí van a influir capaz en la conformación un poquito del Congreso. Justamente en senadores, el resultado terminó siendo con prácticamente 13 senadores para Bolsonaro y 9 para el PT. O sea, es un resultado bastante ajustado. Ahora lo vamos a ver bien. Y 99 diputados y de el Partido Liberal de Bolsonaro contra 80 del PT y aliados. O sea, es como que realmente es una gran elección para Bolsonaro. Más capaz en el plano, como digo, del Congreso, pero en el plano de lo que se trata la presidencial también, porque es lo que digo. Se esperaba que el tipo quedara lejos, está terminando, tuvo una gran elección. Vamos a hacer un cortecito y les voy a mostrar ahora cómo van a estar conformadas las cámaras para que se entienda que, como dije antes, cuando terminé el cortecito anterior, el próximo Congreso va a condicionar mucho a la forma de gobernar. Que si fuera Bolsonaro lo tendría muchísimo más sencillo, pero aún así va a estar muy condicionado el Congreso. Va a ser depender mucho de sea Bolsonaro electo o sea Lula electo, va a condicionar mucho la forma de gobernar. Ahí volvimos. Les muestro. Acá a la izquierda se puede ver el Senado, compuesto, como dije, con 13 senadores para el Partido Liberal, el partido por el cual se presentó Jair Mesías Bolsonaro y se presenta en la segunda vuelta como presidente. Como dije antes, cuando terminamos la parte anterior, 13 senadores no es un número bajo, está bien. Capaz es un número que lo analizamos en comparación con el Senado argentino, parece un número alto. Bueno, en Brasil son 81. Hay que entender que Argentina tiene 75 senadores, Brasil 81. No voy al caso, pero me refiero, es un número alto.
Segundo, aparece União, que es un partido relativamente nuevo, que es una combinación del Partido Social Liberal, por el cual se presentó Bolsonaro en 2018, y combinación de partidos de derecha que estaban disconformes con el establishment típico y prefieren unirse todos en un partido nuevo. Tercero, aparece el Partido Socialdemócrata, partido que se llama así, es de derecha, un partido que históricamente tuvo la presidencia de la Cámara o la disputó con el cuarto, que es el Movimiento Democrático Brasileño, que históricamente parece que entre los dos se disputaron la presidencia de la Cámara. Hoy por hoy no la tiene ninguno de los dos, lo tiene un hombre de Bolsonaro, no recuerdo bien el partido, si no me equivoco, es de União. Y realmente son dos partidos fundamentales para que el gobierno que venga tenga el poder, porque durante el mandato de Lula, Lula tuvo que pactar con ambos. Es decir, el Partido Socialdemócrata y el Movimiento Demócrata le dieron su apoyo para que se aprueben muchos proyectos. Después, con el golpe a Dilma, el juicio político, muchos, la mayoría terminaron votando a favor del juicio. Pero son dos partidos que históricamente están ahí en bisagra porque buscan pelear ahora la presidencia de la Cámara. Seguramente ahora vaya a ser igual, porque el Partido Liberal no va a generar el consenso suficiente. Sí, está bien, tendría la mayoría, pero no le convendría en el caso de llegue Bolsonaro, sí, en el caso de que sea ser electo. Ahora, en el caso de que gane Lula, presentan un candidato, podrán ser unos lechosos, pero van a querer mantener la institucionalidad del Congreso. Y recién ahí aparece en quinto lugar el PT. El PT tiene 9 senadores, o sea, es realmente uno de los números más bajos en su historia, porque otra vez se había tenido entre 10 y 12 senadores, y el demócrata y el socialdemócrata, como dije antes, tenían más, pero era como que tenía más el PT. Ahora tiene solamente 9. Es un número realmente bajo, realmente muy bajo para lo que se esperaba que iba a sacar, porque sí, podrá haber ganado Lula la presidencial, pero en el Senado fue un desastre la elección. Es más, hasta ahora venía teniendo el PT, si no me equivoco, en la configuración actual tiene 11 senadores, entonces va a ser jodido si Lula llega a ganar. Y después, en sexto lugar, aparece el PP, el partido progresista, que son de una corte derecha liberal, que siempre son fundamentales, son un partido liberal que viene teniendo un rol protagónico en los debates, tanto durante el gobierno de Lula y Dilma como después de Temer. Es un partido que siempre busca apoyar al gobierno de turno. Y bueno, y después de los otros partidos es un Podemos, que es un partido que prácticamente es lo mismo de los de derecha, un partido tradicional de derecha. El partido, no me acuerdo bien si el nombre, la sigla exacta, pero si no me equivoco, es Social de la Democracia Brasileña, no socialdemócrata, republicano, que también es de derecha, el Partido Demócrata de Trabajadores, todos partidos que prácticamente suman a la estadística. Y después vienen diputados, como decía antes. El Partido Liberal va a tener 99 diputados, solo. O sea, realmente parece un número, como digo, que podría ser alto si fuera con aliados, pero sorprende aún más porque va a ser alto ya individualmente de los aliados. O sea, sí, capaz no en aliados, probablemente haga muchos pactos con União, con progresistas o así, pero realmente es un número alto porque llegó sin aliados, mientras que el PT con aliados tiene solo 80, o sea, realmente Lula la tiene muy difícil en el caso de ser electo en diputados. En el Senado también, pero en el Senado tiene posibilidad de ir pactando capaz un poco más para negociar algunas cosas. En diputados realmente lo va a tener muchísimo más difícil porque, bueno, ahí cargo de nuevo la página, porque sí, en el União prácticamente União no le va a bancar a Lula, el Partido Liberal ni hablar, progresistas puede llegar a negociar. Y después, bueno, como dije antes, el Movimiento Demócrata y el Partido Socialdemócrata son partidos bisagra que van a buscar la presidencia tanto de diputados como de Senado, porque es lo que históricamente tuvieron, pero esta es su preelección. Después vienen de nuevo republicanos, y después lo mismo de siempre. Partidos tradicionales que tienen mayoría, por ejemplo el PSOL está bastante jugado con Lula. Después el Partido Socialista Brasileño es un partido que
no es el socialdemócrata, es un partido bastante más de centro-izquierda, pero que juega para la derecha. Va a ser un congreso bastante complejo para Lula, como digo, en el caso de ser electo. Y Bolsonaro también la tendría complicada, porque sí, tendría mayoría del Partido Liberal, sin aliados, pero el tipo con aliados podría llegar a más proyectos. Con aliados pasa eso. Después, sin aliados, también podría gobernar. Es difícil saber quién ganará, tanto las elecciones como quiénes serán electos presidentes de la Cámara, de diputados y de senadores. Si se mantiene lo tradicional, sería alguien del socialdemócrata o del demócrata. Es todo un momento en el cual habrá que ver en su momento. Pero el futuro presidente, sea Bolsonaro o Lula, tendrá un congreso bastante fragmentado. Como digo, Bolsonaro con mayoría, pero aún así tendría que generar consenso para ciertos proyectos, porque no todos van a estar de acuerdo. Como Lula tendría un congreso que lo forzaría a llegar a hacer coaliciones para poder aprobar los proyectos más, ¿cómo decirlo?, que favorezcan tanto a trabajadores como proyectos para favorecer a empresarios. Realmente ya veremos, pero es un congreso bastante fragmentado y en el cual los partidos tradicionales quedaron muy atrás de lo que siempre obtenían. Ahora vamos a hablar un poco de lo que fue en las provincias, la elección a gobernadores, unas elecciones que también fueron favorables para Bolsonaro. Por eso, Lula ganó la presidencial, pero no tuvo un gran resultado. Vamos a hacer un corte y vamos a ver un poco cómo quedó compuesto el panorama de gobernadores. Bueno, acá seguimos. Con el panorama, y espero que tengan el panorama un poco más claro en el Congreso. Dato de color, antes de pasar a hablar de las gobernaciones, por primera vez habrá 2 diputadas trans en Brasil. Fue una elección en la cual ganó Bolsonaro en muchas provincias, quedó el parlamento totalmente fragmentado y lo que se quiera, pero dato de color y algo digno de aplaudir, 2 diputadas trans, que son Duda Salabert por el PDT, que ya se lo nombré varias veces, el Partido Demócrata de los Trabajadores de Minas Gerais, y Erika Hilton por el PSOL de San Pablo. Realmente es un dato de color, como digo, pero no deja de ser un dato digno de aplaudir en medio de un crecimiento del fascismo en Brasil, que haya 2 diputadas trans. Los resultados fueron muy malos para Lula en las provincias, me refiero a nivel gobernadores, ¿no? Realmente se esperaba un resultado más favorable o capaz más cercano, y por poner un ejemplo, en, no sé, una provincia como San Pablo, donde Haddad era el candidato y partía como favorito con un 46-47% de los votos, terminó sacando un 35% contra el candidato de Republicanos, que es el candidato Bolsonaro, que sacó el 43%, o sea, 43-35 también. No hubo una gran diferencia, pero es una diferencia importante y hay balotaje. O sea, principal diferencia de capas en gobernadores entre Argentina y Brasil, hay balotaje para los gobernadores. Es un resultado realmente en San Pablo que sorprende, porque como digo, se esperaba un gran resultado de Haddad, porque había sido el alcalde de la ciudad, había tenido una gran gestión y terminó siendo un resultado desastroso. Tampoco desastroso, digamos, ¿no? Pero un muy mal resultado que le deja de cara al balotaje, partiendo con una clara imagen en contra. Sí, va a tener, realmente en 2 semanas veremos qué pasa, pero no es un resultado favorable. Después, por nombrar otra provincia, como puede ser Río de Janeiro, Claudio Castro, que es el candidato del Partido Liberal, del Partido Bolsonaro, sacó un 58% de los votos contra el 27% de Marcelo Freixo, del PT. Es una provincia, Río de Janeiro, un estado, mejor dicho, porque en Brasil son estados, que sorprende porque está bien, siempre Lula nunca tuvo en el poder Río de Janeiro, pero nunca había ganado, había perdido por tan lejos, siempre había perdido en primera vuelta con una diferencia menor, o sea, por 10 puntos, capaz 5 puntos, 50-45. Entonces sorprende realmente, y aparte una provincia en la cual el COVID arrasó, o sea, mató miles de personas. Como dije al principio, Bolsonaro ganó en provincias, o sus candidatos ganaron en provincias en las cuales hubo miles de víctimas por COVID, entonces sorprende. Y después
otra provincia para nombrar, que realmente que sería Minas Gerais. El ganador fue del Partido Nuevo, del partido de otro de los candidatos a presidentes, de Felipe Dávila, que lo mencionamos antes, que sí, no cambia mucho a nivel presidencial, pero a nivel gobernador, su candidato en Minas Gerais respalda a Bolsonaro, que el nombre del hombre es Romeu Semaneto, sacó un 56% de los votos, contra un 34% de Alexandre Khalil, ex alcalde de Belo Horizonte, que no es del PT, pero es aliado de Lula. Realmente, como digo, es un pésimo resultado en muchos lados para las aspiraciones de los gobernadores o candidatos gobernadores de Lula. Hay mucho también que entender, hay muchas provincias en las cuales hay balotaje entre el candidato Bolsonaro y un candidato de otro partido que respalda a Bolsonaro a nivel presidencial. Fueron unas elecciones bastante complicadas, por eso digo, para el PT y aliados a nivel gobernador. Hay 9 provincias que eligieron gobernadores afín a Bolsonaro y 5 solo para Lula. Y después el resto de los estados, hay algunos que, lo que digo, son los gobernadores, hay algunos que capaz va a estar más con Lula, otro más con Bolsonaro. Pero es un muy mal resultado, realmente es un muy mal resultado. Se esperaba otra cosa, probablemente se esperaba otra cosa, porque no era, Lula nunca tuvo la mayoría de los gobernadores, pero tuvo fuerte apoyo y ahora va a tener prácticamente minoría de gobernadores. Y los 5 que ganaron, solamente 2 son del PT, 3, el resto son 2 son aliados. Entonces es un resultado bastante malo. Como dije antes, Lula puede haber ganado la presidencial, pero las gobernaciones y las elecciones legislativas, Bolsonaro realmente hizo una gran elección. No hay que ignorarlo, ¿no? Voy a hacer un corte y vamos a hacer el cierre del video. Y llegamos al final del video. Faltan 14 días para que sean las elecciones. Realmente se pasó volando. Pensamos el 2 de octubre que faltaban realmente un mes. Bueno, ya faltan 14 días. Nos falta poco. Entonces está en juego la institucionalidad y la democracia de Brasil y la política latinoamericana, porque en el caso de que gane Bolsonaro, las nuevas derechas, ejemplo Milei, ejemplo Kast, ejemplo López Aliaga, que es el actual alcalde de Lima, electo en el mismo día de la elección en Brasil, de índole neofascista, van a envalentonarse sus discursos y no van a tener problemas en pegándole a la izquierda. Mientras que un triunfo de Lula reconfiguraría totalmente el mapa de América Latina y prácticamente, salvo Ecuador y Paraguay que las tiene la derecha, sería todo un mapa socialdemócrata o progresista. Entonces, está en juego muchas cosas. Ambos, tanto por un lado Lula como por el otro lado Bolsonaro, tienen que seguir juntando apoyos y votos para hacer una gran elección, porque Lula está bien, no tendría el parlamento ni la mitad de las gobernaciones, mientras que por un lado Bolsonaro sí, pero el próximo presidente de Brasil tiene mucho que hacer, no es que no es gobernar Brasil, no es gobernar un país chiquito, o sea, ningún país es una boludez, ¿no? Pero por ejemplo, no es gobernar Suiza, que sí, está bien, Suiza tiene sus problemas, ¿no? Pero me refiero, no es gobernar un país chiquito, es gobernar a una de las mayores potencias del mundo y la potencia de América Latina. Entonces, si Luis Ignacio Lula da Silva gana la elección, está en juego, logra reconfigurar el mapa de América Latina y contrarrestar las derechas, como si gana Bolsonaro, está en juego la institucionalidad en todo el continente. Ya veremos qué pasa, porque realmente hay que esperar. El 30 de octubre son las elecciones, son 14 días de campaña que queda cada uno, veremos qué pasa. Hay que ver qué pasa con los votos en blanco y las abstenciones, que no fueron bajas, un número realmente muy alto. Y también hay que ver qué pasa con el voto evangélico, porque el voto evangélico en su mayoría va para votarlo a Bolsonaro, pero Lula necesita el voto evangélico también. Es más, le daría el apoyo de bases populares que no están de acuerdo con él, pero que están en contra de Bolsonaro y que capaz pueden estar más cerca de votarlo a Bolsonaro por verlo a Lula como, entre comillas, no
un corrupto, un marxista, y es un apoyo a Lula que viene bárbaro. Por eso digo, ya veremos qué pasa. Como digo, faltan 14 días, 2 semanas. El 30 de octubre sabremos quién será el presidente. Exactamente, hoy es domingo 6 de octubre, 16 de octubre, perdón. A esta hora, recién en 2 semanas, vamos a ver el resultado. Después voy a hacer un breve video explicando las consecuencias de las elecciones, porque el próximo presidente asumiría recién el 1 de enero y asumiría en el Palacio del Planato. Pero todo está en juego. Son 2 semanas y veremos qué pasa. Si les gustó, denle me gusta, comenten cualquier cosa, lo que quieran, a favor, en contra de uno de los dos candidatos, y compartan el video así más gente lo ve. Y si les gusta, nos estaremos viendo en próximos videos hablando de geopolítica, de política argentina y en el nuevo canal de YouTube que pronto voy a estar. Un abrazo grande.